Buenas tardes a quienes nos acompañan en esta transmisión de Facebook Live y a quienes nos van a acompañar por diferido en nuestro canal de YouTube. Le doy la bienvenida a este segundo programa que trata sobre los aspectos generales de la Real Expedición Botánica en el Nuevo Reino de Granada, 1783-1816. Les quiero contar que este es un ciclo que ha armado el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que tiene el título de Expedición Botánica para Todos. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, les quiero indicar que nuestro primer programa ya se encuentra en el canal de YouTube. Y pues bueno, sin más dilación, el día de hoy nos acompaña Paloma Nicolás Gómez, historiadora con opción en Historia del Arte de la Universidad de los Andes y magíster en Estudios del Arte de la Universidad de Ámsterdam, donde se graduó con una investigación sobre los pintores de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Trabajó como investigadora en la curaduría de arte del Museo Nacional de Colombia y en la actualidad se desempeña como investigadora independiente. Entre sus publicaciones se encuentran Montañas tras montañas, algunas observaciones sobre el arte contemporáneo coreano y su relación con la naturaleza, Interser y ecología en el árbol de la abundancia de Abel Rodríguez y, por último, Retrato de un olvido, representación y reconocimiento de Salvador Rizo Blanco, en el retrato de Antonio José Cabanilles. Este último artículo fue publicado en Fronteras de la Historia, que está apoyado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Entonces, pues bueno, buena tarde Paloma y te damos la bienvenida. Hola Alejandra, hola a todos los que nos acompañan desde el Facebook Live, gracias por conectarse y quisiera agradecer también a Lican por esta invitación, esta oportunidad de un poco compartir algunas de las cosas que he aprendido al estudiar más sobre la expedición botánica. Bueno, Paloma, muchas gracias. Quisiera empezar esta conversación con un pequeño fragmento de una de tus publicaciones que dice así. De las expediciones científicas españolas que tuvieron lugar en América colonial del siglo XVIII, la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, 1783-1816, fue la más ambiciosa y prolífica en cuanto a su producción visual. Dirigida por el cirujano, naturalista y sacerdote español, don José Celestino Mutis, tenía como propósito reconocer y estudiar los recursos naturales del virreinato del Nuevo Reino de Granada, para, posteriormente, publicar lo que sería una obra maestra de la ilustración botánica, La Flora de Bogotá. Sin embargo, sus suntuosas láminas tuvieron que esperar hasta 1954 para pasar por la imprenta, cuando gracias a un esfuerzo conjunto de los gobiernos español y colombiano, se publicaría solo el primer volumen. El resto se mantiene inédito hasta la fecha. Bueno, con propósito a este fragmento que acabo de leer, me gustaría empezar la conversación que nos contaras un poco sobre el propósito que sostuvo el Imperio Español para iniciar estas expediciones científicas en sus colonias americanas. Bien, la idea hoy es mirar como esto que hemos llamado aspectos generales, o también podríamos ponerle contextos, si quisiéramos, como que son como los que marcan y a la vez los que determinan la naturaleza de esta expedición. En lo que vamos a ver, lo que tomo sobre todo como punto de partida son las imágenes, a propósito de las publicaciones que está haciendo el ICANN de los distintos tomos de la, digamos, de la flora de Mutis, y las imágenes también como el material más extenso y también más hermoso, digamos, que ha dejado esta expedición, que ha sido como tema de estudio en distintas ocasiones. Entonces, voy a comenzar una presentación para que vayamos viendo todos estos temas, como con la ayuda de algunas imágenes también, sobre todo de la expedición. Hago la aclaración de que las láminas que vamos a ver acá de la expedición no las estoy tomando de los libros del ICANN, sino que son del archivo del Real Jardín Botánico de Madrid, del proyecto de digitalización que hicieron de las láminas de esta expedición.
Bien. Bien, entonces, tenemos esto, las imágenes como lugar central de este proyecto, que es parte de, como de los proyectos de investigación de esos dominios imperiales de la corona española durante el siglo XVIII. Y esto en parte es resultado de lo que se conoce como las reformas borbónicas, comenzadas por Carlos III y que luego continúa Carlos IV, que es una reestructuración, sobre todo en términos administrativos, de sus dominios en el mundo. Entonces se crean nuevos virreinatos y capitanías, entre las que está la Nueva Granada, con la intención de un poco hacer más eficiente la administración y el control de estos territorios. Dentro de este espíritu un poco y de la mano de la ilustración, se crean distintas expediciones científicas que tienen como un poco un espíritu de reconquista botánica. Y estas expediciones científicas son procesos de acumulación tanto de conocimiento como de especímenes y de imágenes que buscaban reconocer la flora imperial, explorar su potencial económico y recolectar colecciones para el Real Jardín Botánico de Madrid. Los mayores aportes de estas expediciones son como en términos de, o en el campo de la botánica taxonómica y las imágenes que produjeron. Acá quisiera llamar la atención que estas expediciones incluyen una expedición a las Filipinas, que es como un territorio que normalmente no tenemos como tan bien mapeado en nuestras cabezas, pensaría yo. Eh, y solemos pensar en Asia como un lugar muy distante, pero con algunos territorios tenemos más en común de lo que nos imaginaríamos. Por ejemplo, en el caso de Filipinas también fue parte del, digamos, del imperio español, así que compartimos como ese pasado colonial. Eh, y también estas historias, por ejemplo, de la relación entre botánica e imperio, que veremos más adelante, se puede ver en otros países, como es por ejemplo el caso de Corea, que es un lugar donde las expediciones botánicas tienen lugar durante la ocupación imperial japonesa. Ahí es cuando las imágenes se hacen necesarias, ahí es cuando se busca como reagrupar y contener la naturaleza de un lugar según los parámetros de estudio de otros lugares también. Finalmente tenemos como otro contexto o otra influencia de la expedición botánica de la cultura visual y particularmente la cultura visual imperial española y la cultura visual neogranadina. Por tratarse de un imperio distante, las imágenes eran la manera de hacer visibles, por ejemplo, en el virreinato de la Nueva Granada, al rey, ¿no? Como estas figuras de representación tanto en imágenes como en personas, como es el caso de los retratos del rey. Acá en Santa Fe eran el rey o el virrey, que era también un representante del rey, como el que hacía las veces de rey en América. Y en sentido contrario, era necesario poder mostrarle al rey que era todo lo que supuestamente poseía. Entonces, esto también será fundamental a la hora de ver la cantidad de imágenes que produjo la expedición de la Nueva Granada. Y está también la particularidad de que en la Nueva Granada, en este periodo, la producción de arte es sobre todo de temas religiosos, además de algunos retratos, y es arte que se produce en talleres de manera colectiva. Esta historia entonces es una donde la botánica y el colonialismo están muy estrechamente relacionadas y son unas relaciones imperiales de poder y unas dinámicas de explotación también las que están detrás de los intereses de esta expedición. La expedición un poco lo que buscaba era hacer un inventario de la naturaleza colonial para ver qué especies podían traer beneficios en términos económicos al imperio español. Uno de estos, de los casos más conocidos, por ejemplo, es el de la quina. La lámina que vemos en esta diapositiva es una quina. La canela, con la intención de poder competir con los holandeses y con la canela que ellos tenían de sus colonias en Indonesia, y el té con los imperios franceses y británicos. Y además de querer buscar
de querer buscar como esto, como naturaleza transformada en recurso que se puede explotar y que se puede volver dinero, también buscaban aportar información a los conocimientos botánicos europeos que querían saber más sobre la naturaleza del mundo, sobre las plantas del mundo. Curiosamente, estas expediciones, aunque tenían esto como interés, no trajeron realmente beneficios económicos. El Imperio Español no estuvo nunca como en capacidad de competir, al menos en términos de la canela y el té. Por ejemplo, con el té está la historia curiosa del té de Bogotá, que Humboldt también lo prueba y lo menciona en sus diarios, pero dice que es como un poco muy astringente, como que en realidad nunca resultó siendo luego un éxito. Entonces, por el lado de, como de los intereses económicos, fue un poco una expedición frustrada, podríamos decirlo. Y acá me gustaría llamar la atención cómo desde este momento se construye una imagen de la naturaleza que está muy cercana a la que tenemos lamentablemente en nuestros días, que es el resultado de una relación desequilibrada entre seres humanos y naturaleza, o sea, que se toma como propiedad de un rey, de un gobierno, de una compañía, por traerlo a nuestros días, como una propiedad que además es explotable, sencillamente por estar entre unas fronteras que se han determinado que pertenecen a X o Y potencia o a X o Y persona. Pero es una visión de la naturaleza como que siempre beneficia al hombre y que siempre posiciona al hombre como en un lugar de superioridad que puede traer muchos problemas, como hemos experimentado este año. Digamos que es innegable como los efectos negativos de esta relación desequilibrada y las consecuencias tan terribles que puede traer, y un poco el afán por pensar en la naturaleza, no solo en estos términos, sino también como en términos de otras formas de vida, otros seres vivos con los cuales estamos interrelacionados de maneras distintas a sencillamente como una jerarquía de unos por encima de otros. Y algo que es fundamental en todo este proceso es la ilustración como fenómeno histórico que tiene lugar en Europa en el siglo XVIII y que se toma como el triunfo de la razón, que es también sobre la ignorancia y sobre la superstición, que lleva a que este siglo se conozca como el siglo de las luces. Un poco lo que se buscaba era como promocionar un mejor entendimiento del mundo natural a través de la experiencia, a través de la experimentación. Pero a la hora de ver la ilustración y a la hora de ver cómo se manifiesta en otros lugares, digamos que no es lo mismo la ilustración en París que la ilustración en Santa Fe. Y este siglo de las luces también trajo muchísimas sombras, porque incluso la ilustración o los argumentos de la ciencia se usaron y se han usado para justificar proyectos coloniales y para justificar como la división, eso, entre los hombres, entre otras especies. Y además, lo que para los europeos era ignorancia y superstición, hoy en día, gracias a otro tipo de estudios históricos, también hemos visto que sencillamente son otras formas de conocimiento que no se ajustan a esos parámetros o que no se ajustan a esos criterios. Una de las labores de la expedición fue también borrar como los contextos locales, tanto en las imágenes. Vemos que las imágenes están todas hechas en un fondo blanco que precisamente nos habla de como ningún lugar del conocimiento, por así decirlo, del conocimiento ilustrado, que nada nos dice de la tierra donde crecen, que nada nos dice de las personas que las rodean, ni de sus usos, ni de absolutamente nada, sino que se adaptan a el sistema de clasificación que desarrolla Carlos Linneo, que se conoce como taxonomía linneana. Traigo esta imagen como un ejemplo de una planta que bautizan Humboldtia. Seguramente su nombre local era otro. Acá a nadie le interesaría ponerle el nombre de Humboldt a una planta, pero para Linneo y para sus colegas de la época, los nombres eran también como el lugar de inmortalizar y de hacer homenaje a los grandes personajes de la ciencia y de la política. Sin embargo, esto sería también una crítica de Francisco José de Caldas, también, por ejemplo. Estos nombres, esta nomenclatura basada en
eso, nombres europeos, y bajo los criterios de género y especie, no nos dicen en realidad absolutamente nada sobre esta planta. La corona española en el siglo XVIII hizo varias expediciones, digamos que todas tienen un carácter un poco diferente, pero comparten el trabajo colaborativo entre naturalistas y artistas, este interés por reconocer e inspeccionar los territorios imperiales, dan gran importancia a los materiales visuales y buscan resultar en publicaciones. Es la forma de dar acceso al público a todo este conocimiento que se acumula y también a asegurar que los descubrimientos, entre comillas, que se hacen, pasen a la historia como propios. Entonces están, por ejemplo, el del Virreinato de Perú y Chile, de Ruiz y Pavón, Nueva España, de Cecil Muciño, América y Asia, de Malespina, y el que hizo las Islas Filipinas, Juan de Cuellar. Bueno, Paloma, me gustaría que nos contaras un poco acerca de estas diferencias que tienen estas expediciones científicas de la corona española en el siglo XVIII y la que aconteció particularmente en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada. Sí, en este caso, como les mencionaba, aunque comparten muchas cosas, la expedición del Nuevo Reino de Granada es muy diferente, porque todas las anteriores funcionan más como naturalistas viajeros que trabajan de la mano con artistas, mientras que en la Nueva Granada se establece una institución de alcance mucho más largo, de tiempos mucho más largos. También tiene una particularidad y es que la expedición de alguna manera empieza extraoficialmente, financiada por Mutis, con un dinero que él ha acumulado trabajando en las minas. Y Mutis empieza a trabajar con Pablo Antonio García del Campo, que es como el primer pintor en trabajar con él. Y Mutis hace varias peticiones a la corona, hasta que la corona española por fin accede a financiar la expedición. Entonces, no es necesariamente una expedición que comience como mandada por España, sino que comienza también como un pedido de Mutis. Además, la operación de la expedición y la duración es mucho mayor a la de otras expediciones. Y se establece un taller local que trabaja durante varios años, donde tienen pues Mutis como director, varios herbolarios, los pintores y otras personas que se encargaban como del funcionamiento de la oficina botánica, fueran cocineros y demás, que estos vale la pena aclarar que son personajes que aparecen muy poco a la hora de contar la historia de la expedición. Además, la cantidad y la calidad de las imágenes de la expedición de la Nueva Granada es mucho mayor a la de las otras expediciones. Hoy en día se hace posible ver a través del proyecto de digitalización del archivo del Real Jardín Botánico de Madrid unas 7.206, si mal no recuerdo el número, imágenes, que la diferencia, la que siguiente en más tener imágenes tiene 2.000 algo, ahora no recuerdo el número exacto, creo que es la de Ruiz y Pavón de Perú y Chile. Así que la diferencia entre unas y otras es gigantesca. Y también la expedición de Mutis desarrolla lo que se ha denominado como un estilo propio dentro del género de la ilustración botánica, que de esto ya hablaremos más adelante, y son unas imágenes que son muy diferentes a sus, pues como lo que se hacía en ese momento en ilustración botánica, y sobresalen como eso por sus particularidades y por su belleza, diría yo. Además, a diferencia, por ejemplo, la de Perú y Chile, de Ruiz y Pavón, los resultados de la expedición de Mutis no fueron publicados, sino hasta muchísimo después, que son también las publicaciones que vienen haciendo con el ICANN, pero estas publicaciones comenzaron a hacerse en 1954, acá como dato curioso. Es un esfuerzo que hacen tanto los gobiernos colombianos como el gobierno español durante el gobierno de dictadores. Por un lado el general Rojas Pinilla, por el otro lado Francisco Franco. Esto así como dato curioso que uno diría no es como gratuito que esto sea así, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, Paloma, me gustaría entonces que charláramos acerca de pues cómo se ha estudiado esta historia de la Real Expedición Botánica, algunos comentarios historiográficos.
Sí, digamos que pues la historiografía, que es la escritura de la historia, un poco cómo se escribe, cómo se cuenta la historia. Para el caso de la expedición botánica, la historiografía tradicional se ha enfocado sobre todo en aproximarse a las motivaciones políticas, intelectuales y económicas. Hay muchos trabajos que son de enfoques biográficos sobre los personajes centrales y sus obras, como es el caso de Mutis o de Caldas, por ejemplo, eh, y también de la relación de estos personajes con los procesos de independencia, que esto sobre todo sucede en el caso de los relatos, que son como los relatos fundacionales de la nación colombiana. Eh, es curioso también que la expedición botánica se vuelve presente en toda serie de conmemoraciones de eventos históricos, ¿no? O sea, el mal llamado descubrimiento de América, la independencia, el bicentenario y así. Y Mutis ha sido una figura importante tanto para Colombia como para España. Un ejemplo de esto es que en 1992 se hace en Colombia un billete, el de 200 pesos, no sé si algunos de los que nos escuchan lo recuerdan, y en España uno de 2.000 pesetas. En ambos aparece Mutis y aparece la Muticia clematis, que ya la veremos más adelante, y otros elementos representativos, como el observatorio, por ejemplo. Además de estas historiografías como más tradicionales, yo sobre todo he mirado lo que ha pasado, bueno, lo que había pasado hasta el momento en el que escribí mi tesis, que ya han pasado un par de años, en la historia de la ciencia. Y las historias contadas desde la historia de la ciencia se enfocan sobre todo en la ciencia como ejercicio de poder imperial, y cómo estos procesos de clasificación, nombramiento y apropiación tienen que ver con estos intereses imperiales. Se enfocan sobre todo en cómo circularon los conocimientos, los discursos, los objetos por las redes científicas, que son redes científicas globales. Y a la hora de hablar de las imágenes se toman como herramientas para la ciencia. O sea, son como dispositivos cuya razón de ser es que los científicos europeos puedan verlas y estudiarlas en Europa, no necesariamente como procesos de producción de conocimiento o no necesariamente como obras de arte, que es lo que, bueno, a veces lo que puede pasar del otro lado cuando vemos cuál ha sido la aproximación de la historia del arte a estas imágenes. Por un lado, sucede que las láminas botánicas en general dentro de la historia del arte son desatendidas por considerarse obras menores, por lo que no pertenecen a los géneros artísticos prestigiosos como es el género histórico, mitológico, religioso o los retratos, por ejemplo, y por no estar hechas en técnicas que sean también como las grandes técnicas, por así decirlo, esto todo muy entre comillas. Eh, porque no es, no sé, no son óleos sobre lienzo de gran formato, sino que son acuarelas o pintura en témpera en formatos más bien pequeños comparados pues con estas otras obras. Y en los casos cuando sí se revisan, a veces se toman más como, o sea, como obras de arte y se estudian a partir de sus características formales y valores estéticos, sin necesariamente entrar a profundizar en cuál es su relación con los procesos científicos de los que participan. Para el caso de la expedición, eh, se habla de lo que se ha llamado como la iconografía muticiana, que es como un estilo particular, claro que les decía que en las láminas son muy diferentes a lo que, no sé, lo que hace, por ejemplo, Humboldt y Bonpland, de lo que hacen otros personajes europeos, incluso Ruiz y Pavón en sus expediciones. Y es que las láminas de la expedición, como la que podemos observar acá, que es de una guayaba, eh, son muy simétricas y se sienten muy bidimensionales. Casi que las plantas las vemos más como se verían las plantas en los herbarios secos que como se verían en la vida normal, pues real o así es, bueno, en fin. Eh, lo que quiero decir es que no se atiende mucho al volumen, no se atiende mucho la tridimensionalidad, sino que son mucho más bidimensionales, simétricas y también los colores son muy particulares. Los colores y las témperas con las que trabajaba la expedición las hacían
perdón, em, con las mismas plantas que encontraban en América. Y finalmente hay algunas visiones sobre la expedición botánica que quieren ver en la oficina de pintores en la escuela de dibujo como los antecedentes o las primeras instituciones de la modernización de las artes en Colombia y de su enseñanza. Con esto, digamos que yo no estoy del todo de acuerdo, pero no voy a entrar en esa discusión. Bueno, Paloma, me gustaría entonces que conversemos acerca de estas personas que participaron en esta historia y particularmente sobre los pintores. Usualmente el que se ha tomado como figura central, como la figura que un poco contiene todo lo demás, ha sido Mutis. Eh, Mutis, así como recordaréis del colegio, era médico y cirujano y hizo estudios en botánica, aunque en botánica era medianamente autodidacta, como que no era del todo su fuerte, y esto también, o sea, no que no fuera su fuerte, pero digo, tal vez él no estaba tan confiado. Hay autores que dicen que él posiblemente no estaba tan seguro de sus conocimientos botánicos y que por eso también demoró tanto la publicación de la Flora de Bogotá. Esto no tendríamos cómo saberlo, pero... y Mutis llega a la Nueva Granada como médico del virrey Mesía de la Cerda. Incluso cuando el virrey concluye su mandato, le da la opción a Mutis de volver con él a España y Mutis decide quedarse. Y un poco eso, fascinado con la naturaleza americana, con su exuberancia y diversidad, es que le propone a la corona española el comienzo de la expedición botánica. Él dice que para la prosperidad, el honor y la gloria del imperio, pero también como médico, él veía en todas estas plantas posibles remedios, posibles recursos que podían usarse. Mutis entonces tuvo que esperar mucho por esta financiación y mientras tanto fue haciendo lo que pudo, digamos. Pero Mutis, sin duda, aunque acá en Colombia, en algunos relatos más nacionalistas, por no decir patrioteros, se ha tomado como siempre es el sabio Mutis, el que nos trajo la ciencia y todo este tipo de cosas por las que deberíamos estar agradecidos supuestamente, es un agente imperial y es un representante en América de los principios y valores de una monarquía católica y de una hegemonía blanca, y es además un hombre, ¿sí? Que incluso se hacía llamar el oráculo del reino. Entonces es como no solo un sacerdote de Dios, sino también como un sacerdote de la historia natural, como un intermediario entre todos estos eh, poderes superiores. Y la figura de Mutis es la figura de un hombre blanco, europeo, católico, científico, que yo creo que es una figura con la que muy pocos nos podemos relacionar hoy en día, o muy pocos quisiéramos relacionarnos hoy en día, o sentirnos identificados, o sentirlo como eso, como parte de nuestra identidad en ese nivel. Esta lámina que vemos acá es la de la Muticia clematis, esta la pinta Salvador Rizo, y de esta lámina es curioso que es un género que Linneo le dedica a Mutis en una carta del 24 de mayo de 1774. Y es una composición que es bastante extraña, aunque la Muticia sí tiene como características de enredadera. La composición que hace aquí Rizo es casi heráldica, es como un emblema de Mutis. Esta también es como la imagen que luego se muestra cada vez que se habla de Mutis. Y si vemos aquí parece haber como una J, acá una C, y esto hace como una especie de M. Es como si Mutis estuviera ahí metido y como enredado en toda en esta planta. Y acá también quisiera aclarar es que si Mutis, o sea, Mutis no hubiera sido un personaje necesariamente como súper relevante en la ciencia de no haber sido por su expedición y por haber sido como la persona que desde la Nueva Granada informaba a todos los demás sobre lo que había aquí. Entonces también creo que Mutis le debe más a Nueva Granada o América de lo que América o Colombia hoy en día le debería a Mutis, pero esto es parte como también de mi crítica a cómo se ha hablado de la expedición.
Del otro lado, y aunque siempre se quiere hablar como de Mutis como la gran figura, las personas que trabajaban en la oficina botánica eran muchas. Aquí traigo los pintores, pero de nuevo, además de los pintores, hay herbolarios, hay otros científicos, están las personas que trabajaban en la cocina y demás. Pero los pintores pueden ser como un primer grupo o unos primeros personajes para entrar a encontrar otras historias. Uno de los afanes de Mutis era poder dibujarlo todo, para poder mostrarlo todo. Una de sus quejas es esta de no hay manos para dibujar todo lo que yo quisiera. Entonces, Mutis, él no dibujaba, de manera que siempre dependió y siempre necesitó a los pintores. Acá hay una lista donde ven el nombre. En el caso de Rizzo, bueno, era el primer pintor y era el mayordomo, eso quiere decir que también se encargaba de labores administrativas de la expedición, nació en Mompox, y estos números que ven son el número de láminas que se han relacionado a su nombre por estar firmadas. Está de nuevo Antonio García, Francisco Matiz, Pablo Caballero, Antonio Cortés, Nicolás Cortés, Francisco Javier Cortés, 3 hermanos que vinieron de Quito. Hay otros pintores quiteños que también es interesante verlos. Y podemos ver que pintores españoles solo hay 2, que son Sebastián Méndez y José Calzada, que fueron 2 personajes que Mutis recibió por haberle pedido a la corona española, precisamente porque necesitaba más pintores, más pintores. Esta lista acá aparecen varios, pero no trabajaron todos al tiempo, sino primero unos, luego otros. De manera que la necesidad de pintores para Mutis lo llevó a pedir pintores a España y tuvo muy malas experiencias con los pintores españoles. Él se queja en sus diarios y se queja en cartas de que no hacían mayor cosa y se la pasaban borrachos y eran un poco lo que hoy en día llamaríamos unas divas, como que porque venían de la Academia de San Fernando y pintaban al óleo y demás. Hicieron muy pocos láminas y a Mutis les trajeron muchísimos malestares. Pero bueno, un poco todos estos nombres, aunque no me voy a detener en ellos porque sé que hay luego otro programa dedicado a los pintores también. Nos da una idea de cómo la oficina de pintores y la expedición botánica trabajaba de manera colectiva y que el origen, el desempeño y la fama de los pintores también era muy variada. Esta cita la traigo porque creo que es muy diciente también de la actitud de Mutis como frente a América, y esto lamentablemente es como un imaginario que a veces se mantiene, ¿no? Y él decía esto en carta al presidente de la audiencia de Quito cuando le escribe, porque sabe que en Quito hay muchos y muy buenos pintores y están más cerca que España y pues son americanos, que eso para él pues era un beneficio luego de las malas experiencias con los pintores españoles. Y él le cuenta a don José de Villaluenga de Marfil: me ha sido más fácil, y siempre lo será, manejar gente más dócil, aunque menos hábil, porque yo suplo, por la instrucción que les doy, la habilidad que les falta en los principios. Entonces, el discurso de Mutis, eso siempre, él siempre quiere como que los pintores sean dóciles, que los pintores sean bien comportados a la hora eh, pues de buscar pintores y a la hora también de decir qué era lo que debían hacer. Siempre es como, no, pues que se porten bien, que se despierten temprano y vayan a misa y luego se pongan a trabajar y que no estén emborrachándose y que vuelvan a dormir temprano, como cosas pues como una visión muy juiciosa eh, de lo que quería de su comportamiento. No necesariamente habla sobre sus habilidades y dice como, si saben pintar al óleo o no, no importa porque acá es otra técnica y yo les puedo enseñar. Entonces, para él era más importante que pudieran comportarse y que le fueran, no quisiera decir serviles, pero al menos sí serviciales, o sea, como que entendieran que él era el director, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también es importante que ver que de los pintores botánicos no solo están esos, habían también unos pintores aprendices, y esta es una pequeña lista de los alumnos de la Escuela de Dibujo de Santa Fe.
la expedición, como les contaba, dentro de las instituciones como de más larga duración que tuvieron, fueron las escuelas de dibujo en Mariquita y en Santa Fe, y algunos de los pintores que estudiaron acá luego se unieron a la expedición y hicieron algunas de las láminas coloreadas. Bueno, Paloma, me gustaría entonces que nos explicaras por qué jugaron un papel importante estas láminas durante esta expedición del Virreinato del Nuevo Reino de Granada. La insistencia y la necesidad, digamos, el afán también de Mutis de hacer imágenes era poder mostrar y poder hacer visible en Europa la naturaleza americana. De esta manera, las láminas eran dispositivos que hacían visible a la distancia. Algunos autores han hablado de esto como tecnoscopios, y lo que tenían como principal interés era poder mostrar al rey de España sus posesiones coloniales y mostrar a los botánicos que estaban todos conectados en una red científica global, que era lo que había acá para que pudieran estudiar. Además, la botánica del siglo XVIII funciona como dentro de una idea que algunos autores han llamado epistemología visual, que ya lo veremos más adelante, que hacen que la imagen sea una parte fundamental de los estudios de la naturaleza. Un ejemplo de eso es como las imágenes botánicas, las láminas botánicas, lo que hacen es representar tipos ideales. Esto quiere decir que son composiciones de las plantas que, por un lado, sacan a los especímenes de sus contextos originales y construyen unos nuevos a través de la compresión de los tiempos de vida y las formas de una planta. Entonces, en una misma lámina es posible ver cosas como flor y fruto, que es algo que no sucedería en la vida, y ponerlo todo en un formato bidimensional. Así que mejor dicho, también el proceso de hacer estos tipos ideales supone que la imagen participe y que el hacer imágenes sea parte de la producción de conocimiento científico. Las imágenes, esos son representaciones, son dispositivos para hacer visible o para mostrar a la distancia. Desde el privilegio que tenía Mutis y que tenían sus colaboradores de estar viendo las plantas in situ, en el lugar donde crecían. Esta es otra como de sus citas que a mí me gusta mucho porque hace énfasis como en eso, como en la manera como cambia la percepción, en la manera como cambia la posibilidad de ver según la distancia. Y él dice, acá vemos con ojos de lince y teniendo las plantas vivas. Allá con anteojos de larga vista y a fuerza de combinaciones y conjeturas, pues no hay otro recurso. Eh, tanto, tanto las láminas, mejor dicho, los productos de la expedición que desesperaba llegaron a Europa y que llegaron a Europa, digamos que ya tarde, eran las láminas y los especímenes de herbario seco. Y un poco las láminas buscaban dar vida a las plantas ya sin vida del herbario, y estos eran los materiales que tenían los botánicos europeos o los botánicos de gabinete para estudiar la flora americana. Esta imagen de acá es una pasiflora y la traigo porque por lo general estamos acostumbrados más a ver las láminas terminadas o las láminas coloreadas, y llegar a una lámina de esas era un proceso largo, era un proceso en el que podían intervenir varias manos, eh, y también siento que esta imagen puede como contrarrestar los relatos que se quedan como en la seguridad de la iconografía mutisiana o de definir este estilo, o en las personas que dudan como de las habilidades pictóricas de los pintores porque les parece que todo les queda muy plano y muy bidimensional. Entonces, este es un poco un ejemplo pues de una pintura que tiene en cuenta más el volumen, que vemos cómo trabajan todos los detalles de la planta y que nos muestra también el rango de imágenes que se producían en este taller. Dentro de la cultura visual neogranadina,
la expedición botánica y el taller de pintura de la expedición botánica es una experiencia excepcional, eh, porque la mayor cantidad de imágenes que se producían eran de temas religiosos y algunos, algunos pocos retratos. Sin embargo, yo diría que esto no quiere decir que la expedición sea como un proyecto laico o libre de religión en lo absoluto. No solo Mutis quien lo lideraba era un sacerdote, sino que todos tenían que despertarse a misa. Estamos hablando en un tiempo donde no sé si fuera posible siquiera como considerarse ateo. Y para Mutis y posiblemente para muchos de sus colaboradores, estudiar la naturaleza era también estudiar la obra del creador. Entonces, es posible que también detrás de estas imágenes haya un tono devocional, digamos que distinto a pintar purgatorios, pero sí tiene como, sí incluye en todo esto un misticismo que también yo creo que es un misticismo que continúa hoy en día en la ciencia, digamos, aunque no hablemos como de la obra de un creador o de la obra de un dios, sí podemos hablar como de las cosas desconocidas que nos causan curiosidad o sobre las que quisiéramos saber. Eh, y bueno, sí hay como eso, como una curiosidad más allá como de lo mundano a la hora de ver la ciencia, pensaría yo. Las láminas botánicas, a mi juicio, son una combinación en partes iguales, casi, de arte y ciencia. O sea, yo no creo que deban separarse como estos conceptos a la hora de hablar de las láminas, eh, por lo que se enmarcan en un contexto científico que funciona a través de la epistemología visual. Esto como una forma de conocer que se basa en lo visual y lo visual comprende observar y representar, es decir, mirar detalladamente y de eso que se ve, producir una imagen que dé cuenta de eso que se ha visto. Y la idea es hacer visible la naturaleza para que se pueda transportar, conocer e idealmente dentro de los proyectos imperiales poseerla y gobernar. Estas láminas además no es como que los artistas se sentaran e hicieran lo que quisieran por su cuenta, sino que son el producto de una observación a cuatro ojos. El naturalista y el artista trabajan juntos, o sea, siempre, si los artistas, si los pintores son las manos, Mutis es los ojos. O sea, imagínense como siempre que ellos estén dibujando, siempre que ellos estén coloreando, está la figura de Mutis por encima del hombro, asegurándose de que todo esté bien. También estas imágenes se usaban como instrumentos de persuasión, fuera para pues, entrar como en los anales de la ciencia, fuera para mostrarle al rey como, mire, esto como nos está quedando de divino, por favor, denos más plata porque necesitamos pintores, o para convencer sobre distintos conocimientos que se hayan adquirido, digamos, o para hacer, para mostrar que esto sí es cierto de alguna manera. El, como una cosa que podríamos comparar es como hoy en día, no sé, bueno, ya hoy en día no, pero antes de todo esto, cuando nos íbamos de viaje, uno tiene que hacer fotos de las cosas para al volver mostrar que vio esas cosas y que le crean también. Entonces, estas imágenes tienen también como un carácter ahí semejante a eso. Y lo otro es que algunas aproximaciones contemporáneas tienden a entender el arte como una cosa subjetiva y emocional y la ciencia como una cosa objetiva y racional. Pero yo creo que es no solo equivocado, sino también producto de la separación que se hace de disciplinas en el siglo XIX, pero no tiene nada que ver con la manera como se conciben arte y ciencia en el momento en el que se están haciendo estas imágenes. Entonces, eso como que su carácter es mixto y alguna gente habla de las láminas como si que fueran bellas, fuera contraproducente o fuera como en contravía de los intereses científicos. En el momento eso no se pensaba así, si acaso la belleza de las imágenes o los valores estéticos que tuvieran solo la hacían todavía más útil, todavía más preciosa, por así decirlo, preciosa en términos como de bien recibido.
Y creo que es también como una manera de pensar, a mí me parece un poco extraña porque, al menos como yo lo veo, muchas de las imágenes más hermosas vienen de la ciencia, o sea, la ciencia es también la que nos permite ver cosas que no podemos ver solo con el ojo y sus resultados son increíbles, no sé, por ejemplo, la astrofísica, o sea, no hay nada como más lindo que Cosmos, si no quisiera como poner otro ejemplo. Entonces creo que esa como manera de pensar donde como no, la ciencia no puede ser hermosa, es como a mi juicio como un poco absurda. Eh, Finalmente, toda esta historia nos trae a qué pasa con las láminas hoy. Las láminas, las originales, están todas en el archivo del Real Jardín Botánico de Madrid. Cuando comienzan los procesos de independencia, todo esto se empaca y se manda a España. Y es ahí donde están hasta hoy en día. Sobre las láminas hay discusiones que pueden ser interesantes y es como dónde deberían estar estas láminas, a quién le pertenecen, si le pertenecen a alguien, digamos, porque están en España, porque no están en Colombia, por ejemplo. Y en algunos escritos de Mutis, incluso él tenía la intención de todas las láminas a color, hacer dos, y que unas se fueron a España y otras quedaron acá. Entonces, detrás de todo esto, pues bueno, hay eso, hay una historia colonial muy complicada que hace muy difícil determinar todas estas cosas y que lleva a discusiones en términos de patrimonio y demás. Lo cierto es que gracias a la tecnología y los esfuerzos del Real Jardín Botánico, están disponibles en este link que ven acá, que es el proyecto de digitalización de los dibujos, eh, que pues es un recurso, a mí me parece espectacular porque pueden ver todas las láminas, pueden hacer zoom a milímetros, entonces es una manera de verlas como bien especial y creo que se puede aprovechar muchísimo. Si un día de estos no tienen plan, les recomiendo darse una vuelta por este proyecto de digitalización. Lo otro que tenemos es el trabajo que ha venido publicando el ICANN, que eh, es un trabajo gigantesco, o sea, ha tomado tanto tiempo también porque la cantidad es abrumadora y el trabajo que hay que hacer para publicarlas también es gigantesco. Entonces creo que eso, que cada tomo también es un triunfo y es una manera de ir acercando esta historia y esta historia a través de las láminas a más personas. Y de nuevo, yo creo que por medio del estudio de las imágenes y de los artistas podemos llegar a otras realidades más allá de Mutis que pueden estar más cercanas a personajes con los que podríamos identificarnos más y que pueden estar también más cercanas a eso, a otras formas de pensar en la naturaleza. Entonces, acá con esto termino la presentación. Perdón la tos, pero estaba un poco nerviosa. Pero bueno, ya entonces voy a cerrar la presentación. Bueno, Paloma, te agradezco muchísimo por esta conversación y en este momento abrimos el chat para quienes deseen hacerte preguntas. De hecho, pues ya hay algunas. Voy a primero leerte los saludos y luego las preguntas. Bueno, entonces te saludan Juan Carlos Salamanca Gómez, dice buenas tardes, Diego Vela, Funcer Suárez Monroy, Nora Villamarín, Dan Castro, Daniel Sánchez López, al señor Rafael González Richmond, pues te agradecemos su comentario. Andrés Bull también se conectó y ha hecho varios comentarios, ha dicho, para complementar la conferencia, que hay un lindo video hecho por la Universidad Nacional y History Channel hace algunos años, y bueno, comparte el link. Gustavo Baldío Vadillo Rey, qué pena, Sandra Higuera Gómez, y también profundiza un poco y comparte información por el chat. Y la Fundación RAMP dice, buenas tardes, muy buena iniciativa, y pues bueno, deja sus datos en el chat. En cuanto a las preguntas, te voy a leer entonces la primera.
La C. Lanuarius Valencia Constancio. Qué pena con la lectura del nombre. Dice, así como en la Real Expedición Botánica de Nueva España se encontraron las láminas en acuarela y las descripciones en latín, cuyo facsímil y traducción se publicó en la UNAM en 13 volúmenes. No existen, en este caso, dichas descripciones escritas de los especímenes pintados, quizá estén inéditos o aún sin traducir. Ese es un tema que ha causado toda serie de discusiones entre historiadores, porque se supone, o sea, Mutis escribe que él está trabajando en las descripciones que acompañarían estas imágenes. Y él a veces hasta escribe a España como, no, sí, todo está saliendo súper, las descripciones, todo está saliendo muy bien, pero estos son documentos que a la fecha no se han encontrado. Entonces hay varias hipótesis que propone, por ejemplo, el profesor Amaya, y es este documento como tal nunca existió. O sea, como quien dice, Mutis estaba como el bluffing, como sí, sí, ya casi, pero eso nunca estuvo. Dos, Mutis consideraba que las imágenes eran suficientes y que el texto no sería necesario. Entonces, esta es otra hipótesis, creo que no era Maya, pero la confusión. Hay otros que dicen que existen, pero no se encontraron. Bueno, no se sabe si existen o no. Yo creo que posiblemente no existen o no existen como se esperaría que fueran, digamos. Si bien si uno revisa los diarios de Mutis, hay explicaciones larguísimas sobre distintas especies, pero no son del todo como las descripciones que acompañan, que suelen acompañar estas imágenes en las publicaciones botánicas. Esto también lleva una historia interesante y es que antes de morir, Mutis deja como albacea a Salvador Rizo, que era su primer pintor y mayordomo. Y luego de morir, a Rizo lo buscan preguntándole por estos mismos documentos y lo acusan de habérselos robado. Y Rizo dice que no los tiene. Yo no creo que Rizo tuviera motivos eh, para tenerlos y guardárselos o para tenerlos y morir, digamos, y mentir, perdón. Pero el caso es que resulta asesinado como por este proceso que comienza un poco también buscando estos documentos. Así que ese es un tema sobre el cual no se sabe mucho. Es el profesor Amaya el que ha escrito. Ahora no recuerdo con puntualidad el libro, pero lo puedo buscar para que luego quede en el YouTube cuando se suba el video. Eh, pero lo que sí sin duda hay detrás es un novelón que desconocemos y tiene que ver también con eso, con el hecho de que Mutis nunca terminó su trabajo y no sabemos si el trabajo de la manera que él quería. Entonces, todo alrededor de lo que hubieran sido esas descripciones y lo que hubieran sido esas descripciones que habrían acompañado las láminas en una publicación, no existe. Tengo entendido, o no se sabe, o mister. Tengo entendido que incluso el ICANN a la hora de hacer la publicación de los tomos ha recurrido a otros botánicos para que completen esa parte, un poco para que le hagan la tarea a muchos, porque si existió un original, no se encuentra o no sabemos hoy en día. Bueno, gracias Paloma. Te sigo leyendo los saludos. Dice Alfonso Orellana, buenas tardes, saludos de Perú. Samya Lara dice muchas gracias. Lucelina Caballero dice muchas gracias. Y Ernesto Bull creo que está complementando un poco la respuesta o simplemente comenta, Francisco José Caldas hizo múltiples ectipas y bueno, comparte un artículo de investigación para consultar. Y entonces, bueno, te voy a leer la segunda pregunta, la hace Santiago Acevedo Ramírez y dice, buenas tardes. ¿Estos personajes obtuvieron algún acceso o ayuda de nativos? Sí, en el caso de Mutis hubo como varias etapas. Él al principio en sus diarios dice como, o sea, es como muy rápido
dejar de lado como los conocimientos nativos. Es como muy, como, no sé, se ponen, ahora no recuerdo como las anécdotas puntuales, pero son muy simpáticas, también recomiendo leer los diarios de Mutis. Pero habla de todos como los remedios tradicionales, como de manera muy sospechosa. Y a medida que va pasando el tiempo, yo creo que se da cuenta que funcionan y empieza incluso como a, como a de pronto interesarse más en estas cosas. Entonces sí, sí hay, pues si nativos son todos los que vivían acá, que estaban acá más desde antes que él, sí había muchas personas ayudándole, los herbolarios también, los que recolectaban las plantas. Entonces sí hay como una mezcla de lo que se sabía, como de los conocimientos nativos, con los sistemas que Mutis quiere implementar. Eh, pero no hay, o al menos hasta lo que yo investigué en ese entonces y recuerdo, no hay como un caso puntual de como que tenga, que haya sido como anotado por Mutis como de manera específica. Se me ocurre que es un poco otra historia, pero que eso sí quedó como registrado de mejor manera, ¿no? Luego hay que preguntarse cuáles de estas cosas se escogen para reproducir, se deciden olvidar, como que a propósito se eliminan o se ignoran, que sucede mucho en estos procesos. Recuerdo otro caso que es el caso de María Sibila Merian, que es una pintora alemana ilustradora de insectos que viaja a Surinam en el siglo XVII, esto antes de Mutis, y a dibujar los insectos de Surinam. Y en Surinam trabaja con pues, con una esclava eh, local, que es un poco la que la ayuda con todo, y ella en algunos de los dibujos se hay anotaciones de las cosas que ella le contaba. Entonces hay una planta donde ella nota como me cuentan que esta planta la usan las mujeres esclavas para abortar los hijos que no quieren tener de sus amos, por ejemplo. Entonces, hay casos donde de los locales se recibe conocimiento, ese conocimiento se transmite, y hay casos donde de los locales se recibe conocimiento y se apropia y se cambia, o se recibe conocimiento y se decide no hablar de esto. ¿Qué pasa? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de los abortifacientes, para hablar como en el campo de la botánica. De Mutis puntualmente no recuerdo si se refiere como a una persona en particular o algunas personas en particular, pero también había muchas personas en la Nueva Granada que le ayudaban, algunos trabajaban con él en la expedición y otros le mandaban, por ejemplo, especímenes por correspondencia. Entonces su red era también pues, mucho más amplia y mucho más compleja que solo él tratando de adaptar al Linneo al trópico. Bueno, Paloma, te voy a leer más comentarios y saludos. Eduardo Salazar dice saludos, Paloma, excelente espacio. Aaron Hernández, felicitaciones y gracias. Una ponencia muy completa e interesante. Eh, la, la Naurius Valencia, qué pena. Dice, gracias Paloma, me interesa justo porque hace algunos años participé en la traducción de latín de las descripciones de la Real Expedición pues, Botánica de Nueva España. Saludos. Bueno, en cuanto a preguntas, la tercera la propuso Dianita Daza y dice, ¿había intereses económicos personales de Caldas o Mutis en la realización de estas expediciones? Se sabe que en la época muchos neogranadinos comerciaban con quina y otros productos propios de la zona del Alto Magdalena, zona donde inició la expedición. El tema puntual de la quina, uno de los intereses de la expedición era ver si se encontraba quina de la calidad que había en Perú, como arriba del Ecuador. Esa era como una de las grandes búsquedas, eh, con el interés de tratar la malaria. Que la quina es fundamental en la historia del colonialismo, porque la quina es la que cura la malaria, que era la que le daba a todos los ingleses y europeos en India en distintos lugares, ¿no? El gin tonic, por ejemplo, es un cóctel que viene de esa época y que era como la solución a que la quina no supiera
la quina no supiera tan amarga al tomarlo. Eh, entonces, no sabría exactamente de Caldas, digamos que ni Caldas ni Mutis parecen como que su mayor motor fuera el dinero, necesariamente. Yo creo que Mutis estaba más bien como fascinado con la naturaleza y lo que quería era conocer más, no sé si necesariamente hacer muchísimo dinero de ella. Caldas es una figura de la que no, digamos, no investigué tanto. Mutis investigué pues como porque no había de otra un poco, eh, pero siempre estaba más cercana como a los pintores. No sé si de pronto Alejandro, que también tiene el tema un poco más fresco, nos puede ayudar con esta respuesta. Bueno, pues yo creo que sí, complementando lo que estaba mencionando Paloma, pues Muti sí tenía un fuerte interés por la quina, pero también tenía un comercio, y yo creo que acercándose un poco a los trabajos del profesor Amaya y del profesor Mauricio Nieto, se puede ver un poco esta relación, eh, digamos, de una manera implícita en sus trabajos y sus investigaciones. Bueno, voy a leerte una persona que hizo 3 preguntas, se llama Silva Cantillo. ¿Te parece si mejor te leo de una pregunta o te leo las 3 preguntas de una vez? Creo que da una, Paloma. a menos que se conecte. De una, listo. Dice, qué se sabe sobre la escuela de pinturas, sobre la escuela de pintura para jóvenes de distintos orígenes sociales que fue creada durante la expedición botánica? De la escuela de pintores, el problema a la hora de estudiarla, como pasa con los pintores, es que hay pocas fuentes. La mayor parte de las fuentes son las imágenes, pero de la escuela de pintores hay algunas fuentes que podrían dar como ayudar a rastrear. Yo ahora que recuerdo, cuando estaba haciendo mi investigación, encontré, por ejemplo, un par de cartas que madres de los alumnos de la escuela de pintores le enviaron a Salvador Rizo, como agradeciéndole por su labor docente, digamos. Eh, creo que hay trabajos que se han dedicado un poco más a eso, pero tendría que revisar la bibliografía. Se sabe algo, pero lo que se sabe es poco. Dale. La segunda pregunta dice así: si Mutis era un representante de la corona, ¿por qué las ideas de la independencia salieron justamente de los participantes de la expedición? Es decir, muchos pintores y científicos murieron en las guerras de independencia. Eh, bueno, ese es un tema que para algunos historiadores la, las labores de la expedición están muy cercanas a los procesos de independencia. Eh, y como que la idea de fondo detrás de eso es que si uno conoce el territorio y ve lo que puede aprovechar de él, quiere tenerlo como propio y no como posesión del rey de España, digamos. Entonces es posible que por ese lado existan conexiones, ¿no? La dificultad, creo yo, entra cuando se toma esto, se toma la ciencia como excusa para la independencia y se crea en la independencia como si la independencia fuera una independencia real, digamos. Entonces, de pronto los que participaron en la expedición y los más cercanos, o sea, de los que se habla, que son los criollos, siguen siendo como extensiones, siguen siendo como estos hombres blancos de la ciencia, que obviamente se beneficiarían de todo esto. Eh, y creo que es un tema complicado porque no podría entrar a discutir si realmente somos independientes o si realmente la independencia supuso un cambio en términos de las estructuras en estos territorios. Para mi juicio, no necesariamente. O sea, los problemas que tenemos hoy en día son legados coloniales y son legados coloniales no superados precisamente porque a las élites nunca les ha interesado eh, poner en juego su posición un poco.
Entonces, sí, no sé, creo que esos discursos como de juntar a los personajes de la expedición con los procesos de independencia, como en este tono patriótico, es más eso, como un tono patriótico que sirve para otras cuestiones, pero no sé, creo que no es tan sencillo. Bueno, Paloma, te voy a leer la última pregunta que hace esta persona y dice, he escuchado también que una mujer de Países Bajos fue quien inspiró el estilo de las pinturas. ¿Las mujeres tuvieron algún lugar dentro de la expedición? Yo en lo que he visto de la expedición, las mujeres que aparecen, por ejemplo, como dentro de la expedición, hay una cocinera, ahora no recuerdo el nombre, pero está como en un listado de empleados, por así decirlo, y hay algunas mujeres que trabajaban como corresponsales o en algunos casos también eh, monjas de convento que le escribían a Rizo, que le escribían a Mutis, pero el papel, o sea, sin duda las mujeres no eran las que estaban haciendo como las cosas que hoy se guardan y atesoran de la expedición. Esto igual creo que sería algo que habría que revisar mejor. Eh, Se supone, no sé si esta mujer de los Países Bajos pudiera ser María Sibila Merian. Se supone que Mutis tenía algunos libros de ella, de las metamorfosis de los insectos, entre su biblioteca que tenía acá, pero yo no creo, o sea, yo creo que el estilo al que llega la expedición es una mezcla de observar muchas cosas de ilustración botánica, de referentes europeos, digamos, y adaptarlo como a lo que a muchos le parecía que era la mejor manera de mostrarlo. Si esta mujer llegara a ser María Sibila Merian, creo que no necesariamente sería el referente, porque sus dibujos sí tienen mucha más tridimensionalidad y en sus dibujos ella lo que busca es representar los insectos. El tema es que siempre los hace, siempre los representa en las plantas de las que se alimenta. Entonces ahí es como donde entra la botánica, pero igual me puedo estar equivocando porque puede ser otras mujeres de los Países Bajos que pintarán flores o insectos, no sé, Raquel Rauch, hay un par más, Judith Leister, que era, no, mentira, Judith Leister no, Raquel Rauch, que además era hija de Rauch, uno de los botánicos que ha inmortalizado en una de estas plantas, hay una raucha entre las cosas de la expedición, eh, pero yo creo que eso, que el resultado de las imágenes de la expedición es como un proceso de prueba y error, porque también hay imágenes muy distintas. Hay otra cosa. Y es eso, es fácil, o sea, es cómodo hablar de las imágenes dentro de la categoría de iconografía multisiana, pero cuando uno entra a ver las imágenes y las mira como por artista y una por una y con un poco más de atención, se da cuenta que hay también muchas variaciones, incluso dentro del mismo taller, como muchas variaciones estilísticas. Posiblemente una que es muy fácil de ver es la de los pintores de Quito. Los pintores de Quito pintan muy distinto a los pintores de la Nueva Granada a la hora de hacer las láminas. Y es curioso, por ejemplo, ver que son los que más pintan las pasifloras y en las pasifloras es como donde todo está, son como tal vez las imágenes más barrocas, por así decirlo, de la expedición. Entonces, aunque existe un estilo como general que cobija todo, también yo diría que hay estilos individuales particulares eh, que van variando y que le dan eso también como diversidad y complejidad a estas imágenes. Ok, Silva Cantillo, ella misma dice, sí, estaba María Silvia para referirse a esta, digamos, científica del siglo XVII, pero entonces voy a seguir leyendo, le agradezco mucho a Silva, voy a seguirte leyendo algunos comentarios. Paloma como dice, no sabía nada de la expedición y me encantó esta introducción, muchas gracias. Fuser Suárez Monroy dice, está buenísimo. Y bueno, para leerte una pregunta que hace Andrés Bull, dice, ¿será que Paloma sabe algo sobre las ectipas que Caldas usó? ¿Alguna publicación? Nada, lo siento.
No, no, te caldas poco y no, qué pena. Lo siento. Dale, no hay problema. Te sigo leyendo esta que dice Camilo Uribe Bota. Dice, como comentaste, el resultado de la expedición no se publicó en un momento y permaneció en el olvido en los archivos españoles durante muchos años, hasta que José Jerónimo Triana pudo acceder a ellas a finales del siglo XIX. ¿Cómo podemos analizar la expedición botánica en su contexto, teniendo en cuenta que no cumplió sus objetivos sin caer en el anacronismo? Mm, no sé, el anacronismo, yo es que no sé qué pensar, como que creo que a veces es imposible no ser anacrónico y eso también está bien, es como mi postura, como que a veces el anacronismo también es, eh, no es negativo en la medida en la que el anacronismo puede hacer que esas cosas del pasado nos hagan pensar sobre estas cosas del presente un poco. Entonces, también, bueno, también hay muchos materiales que se hicieron en tiempo de la expedición, que si uno mira la lámina, las láminas, además de estos materiales, se puede dar ideas y yo no creo que, o sea, que necesariamente el objetivo fuera cumplir esos objetivos. ¿Sí? Creo que la expedición logró otras cosas, aunque no haya logrado publicar, que hubiera sido como el gran objetivo de Mutis de alguna manera. Sí produjo muchas cosas y sí dejó muchos materiales eh, de los cuales se pueden hablar de muchísimas otras cosas, no solo como no cumplió los objetivos, chao, como fracaso. Creo que no es un caso de un fracaso histórico y es algo de lo que se pueden aprender muchísimas cosas. Del caso de Triana, por ejemplo, es curioso que eso, que quien abre este archivo y empieza como a hacer las descripciones, sea un personaje que es, parece como una reencarnación de Mutis, como también un hombre, sacerdote, botánico, etc. Eh, entonces, eso también nos habla como de eso, como, no sé, como de ciclos o como de loops en los que se puede entrar en la historia. Eh, pero sí, no sé, no sé, la pregunta me fue muy lejos, perdón. Eh, No, bueno, pero por ejemplo, también para complementar lo que dice un poco Paloma, cierto que también depende de, digamos, de los acercamientos y las preguntas que se hace quien estudia el pasado. Y siento que la manera en que se respete el orden y, digamos, la argumentación histórica y las fuentes, pues evita un poco caer en el anacronismo. Mm, y siento que precisamente depende del momento en el que una persona se hace una pregunta y decide estudiar esa sala. Pues en este caso fue Triana, ¿no? Y pues bueno, al igual que Triana hay muchos historiadores que ya han venido estudiando el tema de la expedición botánica, ya sea José Antonio Mallado, Mauricio Nieto, se han hecho preguntas distintas y han tenido acercamientos diferentes sobre estas láminas y sobre el trabajo que se realizó en la expedición. Entonces, bueno, como para redondear un poco eh, la respuesta. Y quisiera leer otra pregunta que hace Jesús Eduardo. Dice, ¿podrías considerar que la etnobótica como un elemento contrahegemónico ante la forma de hacer ciencia impuesta por la ONU española? no te escuché muy bien. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, sí. Dale, dice, ¿podrías considerar la etnobotánica como un elemento contrahegemónico ante la forma de hacer ciencia impuesta por la corona española? No tengo del todo claro cuáles son como los preceptos fundamentales de la etnobotánica. Eh, y, y eso también, mi paso por este tema sucedió hace ya unos años, entonces no sé si puede como explicar un poco, pero no sabría cómo responder. Dale, te voy a leer otra pregunta que hace Lucía Silva. Dice, había había alguna vez mujeres trabajando en el taller de Mutis como artista dibujante? No, hasta que yo sepa y hasta donde se sabe, no.
todos eran hombres. Incluso dentro de las enfermedades, de buen comportamiento. Entonces, no, creo que yo no sé si eso siquiera fuera algo que Mutis se pensaría. No sé si él incluso pensara como en tener mujeres como una posibilidad. Creo que tampoco es que hubiera muchas mujeres en América trabajando en talleres de pintura o como pintoras. No, así que no. Hasta donde yo sé y de lo que he encontrado, las únicas mujeres que hablan de pintura, pues cerca de pintura de la expedición, son las madres que le escriben a Rizzo agradeciéndole por el trabajo que hace con los hijos en la escuela de pintores. Bueno, te va a Entonces, leer una pregunta. Dice, la hace Andrés Ramírez y ¿se tiene registro de alguna lámina o elemento que haya pertenecido a la expedición? sí, pues todas o sea, como láminas además de las que ellos hicieron, eh, porque pues bueno, de las láminas que hizo la expedición, todas están en España. De otras láminas pues se podría rastrear como trabajos botánicos a los que tendrían acceso vía la biblioteca de Mutis. Sobre eso también se ha escrito y se han hecho cosas. Y bueno, y de las cosas de la expedición hay algunas que están acá en el Museo Nacional, como cosas que pertenecieron, objetos que pertenecieron a Mutis, a Caldas, otras asumo que en España. Bueno, Paloma, te agradezco muchísimo por esta conversación y también le agradezco a quienes nos acompañaron durante la transmisión. Les invitamos a todos que nos sigan por nuestras redes sociales y que tengan una feliz tarde. Gracias Alejandra, gracias también de nuevo a Lican por la invitación y a todos los que se conectaron. Feliz tarde, feliz semana.